Lección 10 para el 8 de septiembre del 2012. La vida en la iglesia. Está basada en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 al 28. Palabra de nuestro Dios. El versículo de memoria dice: no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5, 20, 21. Pensamiento clave de la lección dice: Pablo brinda a los tesalonicenses, líderes y miembros laicos, consejos muy prácticos y también espirituales acerca de cómo relacionarse uno con otro. Ese va a ser el centro de la lección. La actitud de los miembros hacia los líderes y de los líderes hacia los miembros. Podemos resumirlo así. Pablo concluye su primera carta a los tesalonicenses con 17 amonestaciones. Las vamos a revisar. Primera de Tesalonicenses de 12 al 22. Seguida por una oración final. Primera de Tesalonicenses 5, 23 al 27. La lección de esta semana comienza con 3 amonestaciones acerca de la actitud de los miembros de la iglesia hacia los líderes. Esa va a ser la primera parte del día domingo. Primera de Tesalonicenses 5, 12, 13. A estas amonestaciones siguen 6 imperativos con respecto a cómo deben conducirse los líderes de la iglesia hacia su gente, hacia los miembros. O sea, cómo deben comportarse ahora, cuál es la actitud de los líderes hacia los miembros. ¿Cuáles son los 6 imperativos de los líderes a los miembros? 8 breves amonestaciones siguen en los siguientes versículos, 7 versículos, del 16 al 22 del capítulo 5. Están organizadas en 2 grupos. 3 son consejos sobre tener una actitud cristiana positiva. Se encuentran en 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18. Y 5 se relacionan con luz nueva en la forma de profecía, del capítulo 5, versículo 19 al 22. Termina, dice, la oración final. Pablo resume el tema principal de su carta. ¿Cuál es el tema principal de su carta? Que los creyentes de Tesalónica continúen creciendo en santidad hasta la segunda venida de Cristo Jesús. Deben vivir cada día preparados para el regreso del Señor. Tremendo, ¿verdad? Si uno quisiera, después que prácticamente hemos hecho una lectura de la introducción y usted le ha puesto atención con la ayuda del Espíritu Santo, pueden sacar varias preguntas como para motivar una clase. ¿Con cuántas amonestaciones concluye Pablo 1 Tesalonicenses? Ahí lo dice, ¿verdad? 17. ¿Cuántas amonestaciones se dan a los hermanos en relación con el trato hacia los líderes? 3. ¿Cuántas amonestaciones o imperativos se le dicen a los líderes en la manera de tratar a los hermanos? 6. Ya van 9, ¿verdad? Vienen 8, que dice allí, ¿verdad? 8 breves amonestaciones divididas en 2 grupos. ¿Cuántas amonestaciones se nos dan o llamados a tener una actitud positiva? Hay 3. ¿Y cuántas amonestaciones en cuanto a la luz nueva en forma de profecía da el apóstol Pablo? 5. ¿En qué forma? ¿En forma de qué resume Pablo 1 Tesalonicenses? Ya terminando la carta, en forma de una oración. ¿Cómo resume Pablo el tema principal de 1 Tesalonicenses? En forma de pregunta, ¿verdad? Esa es la parte, el último párrafo de la introducción, diríamos. Que los creyentes de Tesalónica continúen creciendo en santidad hasta la segunda venida de Cristo. Así lo resume. Varias preguntas que se pueden formular y ayudan a hacer más dinámica la clase. El día domingo, respuesta al ministerio. Diríamos nosotros, la actitud de los miembros hacia los líderes. ¿En qué se concentra la lección de hoy? ¿Cuáles son las 3 aptitudes de los miembros hacia los líderes?
primer párrafo del día domingo dice: la sección de hoy se concentra en cómo los discípulos deben responder a los esfuerzos de sus líderes y mentores. En la respuesta, ¿verdad? Luego en primera de Tesalonicenses 5:12 al 13, ¿cuál es el punto básico de Pablo? ¿Y cómo debemos aplicarlo nosotros? ¿De qué modo puedes trabajar mejor con los que os presiden en el Señor? Dice el versículo 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Quiénes son los que trabajan entre nosotros y nos dirigen en el Señor, no en el criterio de ellos, pero en el Señor, y os amonestan? ¿Qué dice Pablo en cuanto a ellos, a estos hombres que dirigen? Os rogamos, hermanos, que reconozcáis. El versículo 13 dice: y que los tengáis en mucha estima y amor, por causa de ¿qué? De su obra. Por su fruto los conoceréis. Tened paz entre vosotros. Hay tres cosas claves allí, ¿verdad? Reconozcan. ¿Qué más dice? Tenerlo en gran estima y amor. Es clave, ¿verdad? Y eso va a permitir que tengamos paz entre vosotros. Dice la lección el día domingo: la estructura del griego del versículo 12 indica que las tres frases que se encuentran en la segunda mitad se refieren todas al mismo grupo. Se está refiriendo a los líderes, dice el folleto, locales de la iglesia de Tesalónica. Pablo invita a los miembros a reconocer sus líderes, es decir, a respetarlo. La implicación, si le están mandando que deben respetarlo, eso da a entender, subyace en esa palabra, es que tal vez, dice el folleto el día domingo, a algunos en la iglesia les faltaban el respeto a las autoridades. Caso que muchas veces vemos nosotros, ¿verdad? No hay respeto hacia los líderes. Algunos dirán, no se ganan el respeto. Sin embargo, aunque algunas personas no se lo ganen, uno debe saber ocupar su puesto. Respetar, ¿verdad? No implica callar ni estar apoyando pecados, sino al César lo que es César y a Dios lo que es Dios. El pastor es el pastor, el anciano es el anciano, y uno como miembro de iglesia, ¿verdad? Como dirigente de iglesia, como miembro que está siendo ministrado, está siendo, como dice allí, pues presidido, enseñado, dirigido por estos hombres que Dios coloca al frente. Uno tiene el derecho, ¿verdad?, de ayudarles, ¿verdad? Si están en una falta, ayudarles, corregirles en amor, en santidad. Pero aquí específicamente está hablando, ¿verdad?, de que los tengamos, lo debemos reconocer a estos hombres que presiden el Señor y nos amonestan. Debemos tenerlos en mucha estima y amor, a pesar del trabajo duro que les toca hacer cuando se hace realmente, por lo que implica las palabras que ya vamos a comentar. La palabra amonestar, los que os amonestan, tiene la connotación de instruir y advertir. Pablo reconoce aquí que los líderes de la iglesia a menudo tendrán que ejercer un amor duro. Es la expresión, ¿un amor qué? Duro. Esta clase de liderazgo no siempre es bienvenido. No obstante, el apóstol sigue pidiendo a los miembros que estimen en mucho a sus líderes por causa de los difíciles problemas con los que tienen que tratar. Versículo 13. Pablo quiere que todos los miembros de la iglesia estén en paz los unos con los otros. El Espíritu de Profecía hace un comentario en cuanto a esto, ¿verdad? En el libro Hechos de los Apóstoles, aprovechar leerlo de inmediato, página 212, las cartas a los tesalonicenses, el capítulo. Cuando Pablo dice, os rogamos, hermanos, continuó Pablo en su carta, página 212, Hechos de los Apóstoles, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima por amor de su obra. Tened paz los unos con los otros. Los creyentes tesalonicenses se veían muy molestados por hombres que se levantaban entre ellos con ideas y doctrinas fanáticas. Algunos andaban fuera de orden,
no trabajando en nada, sino ocupados en curiosear. La iglesia había sido debidamente organizada y se había nombrado dirigentes para que actuaran como ministros y diáconos. Pero había algunos voluntariosos e impetuosos que rehusaban someterse a aquellos que ocupaban puestos de autoridad en la iglesia. Allí en mi iglesia, allá en tu iglesia, este tipo de miembros, mire cómo hace 2000 años esto existía, allá en la iglesia de Grecia, de Tesalónica, que existía hombres voluntariosos, mujeres voluntariosas e impetuosos que rehusaban someterse a aquellos que ocupaban puestos de autoridad en la iglesia. Los tales aseveraban tener no solamente derecho a juzgar por su cuenta, su criterio, echándole dedo y criticando a todo el que se atraviese, especialmente a los líderes, sino también a presentar insistentemente sus conceptos a la iglesia. O sea, no solamente juzgar a los líderes, sino también el derecho de ellos exponer y expresar sus ideas y que hay que oírlos, pues. En vista de esto, Pablo llamó la atención de los tesalonicenses al respecto y la deferencia debida. Repito, Pablo llamó la atención de los tesalonicenses al respeto y la deferencia debidos a aquellos que habían sido escogidos para ocupar puestos de autoridad en la iglesia. Fin de la cita de Hechos de los Apóstoles, página 212. Está hablando allí, ¿verdad?, del respeto a los que nos presiden, a los ungidos de Jehová, llámese pastores, llámese ancianos, diáconos, todo este cuerpo directivo que ellos nos eligen. La iglesia, nosotros como iglesia los elegimos a ellos. Y si los elegimos porque le damos un voto de confianza, porque el Espíritu Santo, tanto a la Junta de Nombramiento que los propuso y a nosotros que cuando ya en la asamblea reunida, la iglesia reunida, finalmente nos muestran la lista de todos los que van a ser elegidos con libertad de hacer las observaciones, satisfecha todos los requisitos que se dan, finalmente levantamos la mano y aprobamos esa directiva, es porque creemos que Dios así lo permitió. Entonces debemos luchar, debemos trabajar, ¿verdad?, apreciar que son ellos los que están al frente de las responsabilidades de la iglesia, y en vez de hacerle más difícil el trabajo, debiéramos contribuir con nuestra espiritualidad, con nuestra manera cristiana de vivir estas cosas sagradas, en que el pastor o el anciano o la junta directiva no tenga que ver en usted y en mí un dolor de cabeza, porque juzgamos, porque condenamos a las personas, porque no vamos a la persona si vemos que hay alguna anormalidad, sino que lo que hacemos es chismear, lo que hacemos es comentar el uno con el otro. Eso en nada edifica. Y es interesante cuando dicen en nada edifica, porque estas recomendaciones vienen como consecuencia del versículo 11 de 1 Tesalonicenses 5:11, que terminaba la lección de la otra semana, que decía: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces aquí comienzan, la parte de la edificación es esto que estamos hablando aquí. Los líderes Dios los ha puesto, ¿verdad?, seres humanos con debilidades, con defectos, pero la iglesia escogió colocarlos allí en este momento histórico, ¿verdad?, cuando les toca presidir. Entonces nos toca tenerlos en estima, los que están trabajando, los que realmente están haciendo, y los que no lo están haciendo, bueno, hay que ayudarles, hay que amonestarles, hay que buscar la manera, Mateo 18:15, de acercarnos para que sean realmente idóneos, para que correspondan a esa confianza que la iglesia, a través del Espíritu Santo y nosotros, les permitió tener esa responsabilidad. Pero a los que están haciéndolo bien, a los que realmente nos presiden, nos amonestan, tenemos, como dice aquí la palabra directamente, ¿verdad?, sin añadirle nada. Dice: y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Lo que origina el tenerlos en estima y amor es la obra que están haciendo, no porque son muy elocuentes, no porque son bonitos, son feas, no porque nada de eso, es por la obra. Evaluar, el tener en alto el trabajo de ese mensajero, esa mensajera de Dios. El lenguaje de estos versículos refleja, dice el folleto, la de parte del día domingo, las antiguas estrategias para tratar con la gente. Los líderes del pensamiento de los días de Pablo sabían que tratar con la gente es una obra muy, muy delicada. Animaban a los líderes a diagnosticar con cuidado la condición de sus seguidores, a ser sensibles y ver si ellos están abiertos a la corrección o no, porque vamos a corregir obligado a alguien que ni siquiera quiere oírnos. A elegir el momento oportuno
No podemos llegar a un momento inoportuno a aconsejar a alguien. Está trabajando, está estudiando, está en una actividad específica, entonces vamos a interrumpirle eso porque él tiene que oírme a mí, porque yo lo voy a corregir. No, espere el momento. Y aplicar el remedio apropiado. Dentro de todos los consejos y orientaciones que usted y yo podamos dar, ¿verdad? Tenemos que pedir a Dios qué es lo que conviene. Y si hasta que no tengamos un espíritu de, como dice el libro, el discurso de gran maestro de Lele Aguay, nuestra mensajera, la mensajera de Dios, si nosotros no estamos dispuestos a dar la vida por ese hermano que vemos en pecado y que queremos ayudarle, no debemos aconsejarlo. Si no hay esa condición, si no estamos dispuestos, ¿verdad?, a morir por él, y por eso es que vamos a acercarnos, porque le amamos, porque le queremos, no. Si lo que nos anima es rabia, lo que nos anima es indignación, lo que nos anima es destrucción, lo que nos anima es sacarlo de quicio y que se vaya de la iglesia, ni se le ocurra, hermano o hermana, acercarse a alguien para aconsejarlo si usted desea a alguien le pasan estos pensamientos o algo parecido. Sigue diciendo, y aplicar el remedio apropiado. Por sobre todo, se esperaba que los líderes se examinaran a sí mismos antes de tratar de corregir a otros, antes de sacarle la viga al otro, la mota al otro. Primero sácate tú primero la viga. O sea, peor es el pecado de uno que alguno quiere ayudar a corregir en el otro. Debemos tener mucho cuidado con eso, porque con la misma vara que medí, usted y yo seremos medidos. Pablo añadió un elemento en este marco. Para el cristiano, Dios es el modelo de líder, y la meta en el liderazgo de la iglesia es una feligresía que vidas dignas. Maravilloso. Dice aquí la reflexión del día domingo: en algunas culturas hay una tendencia a desconfiar y desafiar a los líderes, en otras a someterse ciegamente a ellos. Pregunta aquí final: ¿cómo impacta la autoridad en tu cultura? ¿Cómo es en tu iglesia? ¿O desafía o son sometidos? Amén, amén a todo. ¿O es desafiando? Ahí hay que buscar el equilibrio, ¿verdad? Cuando hay que decir amén, amén, hay que decir amén. Y cuando no hay que decirlo, no se dice. Proveer un ministerio. El día lunes hace notar en 1 Tesalonicenses 5, 14, 15 cuáles son las 6 actitudes de los ministros hacia los miembros. Aquí entonces, actitudes de los ministros hacia los miembros, de los líderes ahora hacia los miembros. Ya vimos de los miembros hacia los líderes, cómo deben considerar los miembros a los líderes. Ahora, los líderes, cuáles son los imperativos que ellos tienen para con los miembros. Dice 1 Tesalonicenses 5, 14, 15. Dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, llamado de Pablo a los líderes, que alentéis a los de poco ánimo, segundo, que sostengáis a los débiles, tercero, que seáis pacientes para con todos, cuarto, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, nada de venganza, 5, antes seguid siempre lo bueno, 6, unos para con otros y para con todos. 6 amonestaciones, 6 imperativos de los que dirigen hacia los miembros. Dice, Pablo animó a los líderes de Tesalónica a que amonesten a los ociosos. Recuerden la palabra amonestar. Amonestar es fuerte, es instruir, advertir. Es como un amor, pero duro. A veces hay que advertir y a la gente no le gusta que se le advierta, ni que se le llame la atención en un camino errado. Los ociosos, dice, que amonesten a los ociosos. Os rogamos, hermanos, os rogamos, es un ruego, hermanos, que amonestéis a los ociosos. ¿Cómo es eso? Los ociosos eran los que rehusaban sostenerse a sí mismos, no querían trabajar. ¿Cuántos en la iglesia hay así? No les encanta, no les gusta el trabajo, que eran difíciles de tratar y que había que confrontar, dice la lección del día lunes. Usted no puede hacerse el loco como líder, como pastor, como anciano, como dirigente. Os ruego que amonesten, llámenle la atención, conversen, hablen, adviértanle que la ociosidad es pecado, que tienen que perseverar en los trabajos,
que no tiene que estar dependiendo ya con edad para poder trabajar y poder ganarse la vida de papá y mamá, de la esposa, de la iglesia. Mientras haya músculo, mientras haya vida, mientras haya salud, hay que amonestar a esos hermanos o hermanas que tienen que trabajar. Se convierten también en ociosos esos que eran difíciles de tratar, porque son autosuficientes y justifican, pero dice que hay que confrontarlo, o sea, hay que hablarle, hay que ir directamente a ellos y amonestarlo. En contraste, Pablo instruye a los líderes a que alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles y que sean pacientes para con todo. Los de poco ánimo son personas que tienen poca confianza propia, no confían mucho en ellos mismos, o sentido de valor, tienen poca estima, son los de poco ánimo. ¿Y qué dice Pablo los líderes que deben hacer con los de poco ánimo? Que alente, le deje aliento, ánimo a los que tienen poco ánimo. Tienen poca confianza propia o sentido de valor. Están ansiosos por muchas cosas, pero le importan a Dios. Están ansiosos por muchas cosas, pero le importan a Dios. Por eso los líderes deben animarlo. Ellos desean muchas cosas, pero no confían en sí mismos. O sea, no tienen mucho valor de ellos mismos, se descalifican. Entonces, esos de poco ánimo, allí hay que darle aliento. Los débiles, ¿qué hay que hacer con los débiles? Dice que sostengáis a los débiles. Los débiles son los que tienen limitaciones, dice el folleto del día lunes, morales y espirituales. Son crédulos. Las dificultades los desaniman con facilidad y temen lo que no les es familiar. Les falta conocimiento y están afligidos por el pasado. Necesitan ayuda para sobrevivir. Esos son los débiles que encontramos en la iglesia. Ahí está la responsabilidad de los líderes. No ignorarlo, ni pasarlos por alto, ni descalificarlo. Esto no sirve. Tan frío. Son laodicenses. No, dice sostener. Sostengáis, que sostengáis, os ruego que sostengáis a los débiles. Este tipo de personas, ¿verdad?, que hay en todas las iglesias. El deber del líder es sostenerlo, ayudarle, fortalecerle, ¿verdad?, para que, como dice aquí, pues le cuesta tener esa fe terrible en Dios. Tienen limitaciones, dice, son los que tienen limitaciones morales y espirituales, o sea, no se sienten realmente llenos de esa gracia bendita. Las cosas que les son desconocidas en las cosas espirituales, cuando las conocen, lo que no es familiar, no se atreve a creerlo, a practicarlo. Tienen falta de conocimiento y están afligidos. El pasado todavía los atormenta, por eso necesitan ayuda para sobrevivir. Pablo indica a los líderes que sean pacientes con todos, aunque los tres primeros consejos del versículo 14 apuntan a condiciones específicas. La paciencia es siempre adecuada para el cuidado pastoral. Pablo tal vez recuerda a los líderes en el versículo 15, dice que los que cuidan a otros son atacados y pueden estar tentados a desquitarse. Dicen, no venguéis. Pero cuando los líderes se vengan, muestra que su liderazgo no es motivado por el Espíritu de Cristo. Es vital para un buen liderazgo recordar siempre el bien de los demás. Del versículo 12 al 15 suponen que es importante que haya mucho respeto y paciencia en relación con los discípulos. No debemos olvidar 1 Tesalonicenses 5:11, animaos unos a otros y edificaos unos a otros. El cuidado pastoral debe hacer ambas cosas, animar y edificar. Hay momentos en que los consejeros necesitan también ser ¿qué? Aconsejados. Entonces el versículo termina, ¿verdad? También rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todo. Mira que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, nada de venganza. Seguid siempre lo bueno, uno para con otro y para con todos. Palabra de nuestro Dios. Entonces el llamado de los líderes, como los imperativos de cómo tratar a los miembros de iglesia.
Ahora, ¿cuáles son las actitudes cristianas positivas que Pablo, ya terminando su carta, también menciona? 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18. Según 1 Tesalonicenses, leo 5, 12 al 15, los cristianos necesitan aprender a aceptar y a ofrecer críticas constructivas. Esto solo puede ocurrir en el contexto de las relaciones. Es importante que cada cristiano sea responsable de los otros y esté dispuesto a esperar que otros sean responsables. Una iglesia que ora crecerá en amonestación y ánimo. En 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18, ¿qué tres cosas considera Pablo que son la voluntad de Dios para cada creyente? ¿Por qué cada una de ellas es tan importante? Tiene que ver con el fruto del Espíritu. 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18. Vamos a leerlo. Versículo 16 dice: está siempre gozoso. El 17, orad sin cesar. El 18, da gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Son, aquí el folleto llama el día martes aptitas. Son las tres actitudes cristianas positivas que menciona Pablo aquí en esta carta. Dice: una vida gozosa es uno de los frutos del Espíritu. Esto dice el 16, está siempre gozoso. Una vida gozosa es uno de los frutos del Espíritu. Gálatas 5:22, Filipenses 4:4. Y el gozo lleno del Espíritu es posible aún en el sufrimiento. 1 Tesalonicenses 1:6. Pablo era un modelo, en otro consejo que viene aquí, de lo que significa orar sin cesar. 1 Tesalonicenses está saturada de oración. Tanto hace que comienza con una oración y termina con una oración. La primera carta a los tesalonicenses. Aquí el apóstol invita a los lectores de su carta a que sigan su ejemplo. Y finalmente, da gracias a Dios en todo. Es lo que se llamaría gratitud. La gratitud es otra actitud cristiana positiva que Pablo exhibió. 1 Tesalonicenses 1:2 y 2 Tesalonicenses 1:3. En la base de la depravación pagana había una falta de gratitud. Cuando se habla de la depravación de los paganos, a la final, como dice aquí, en su base, estaba la falta de gratitud. Todo pagano es un ingrato. Dice aquí según Tomás Erskine, etcétera, etcétera. Dice en el Nuevo Testamento, la religión es gracia y la ética es gratitud. Es interesante, dice la parte del día martes, notar que las palabras griegas para regocijarse, como decía, está siempre gozoso, y ser agradecido, tienen la misma raíz básica. ¿Qué deduce usted entonces, hermano? Si regocijarse, está siempre gozoso, y ser agradecido tienen una misma raíz, ¿qué nos está diciendo esto? La clave de un regocijo piadoso es un constante espíritu de gratitud a Dios. O sea, está siempre gozoso, ¿verdad? Da gracias a Dios en todo. Cuando uno da gracias a Dios en todo, el gozo se deduce que es inevitable, ¿verdad? Es inevitable el gozo. Por eso la raíz es casi la misma, regocijarse y ser agradecido. Uno se regocija y es agradecido por esa bondad de Dios, y esa bondad que Dios le ha manifestado en cualquier área de la vida lleva a que se motive ese gozo, a que se produzca ese gozo en tu vida y en mi vida. Si cultiváramos una actitud de gratitud a Dios cada vez mayor, nuestro caminar con Él sería mucho más íntimo y nuestras vidas estarían llenas de gozo. Si cultiváramos una actitud de gratitud a Dios, de agradecimiento a Dios, dándole gracias a Dios en todo. Es bonito, mire. Hay 3 versículos que se pueden unir con esto. En el libro de Romanos, permítame buscarlo aquí, el libro de Romanos capítulo 8. Palabra de nuestro Dios bendito, ¿verdad? Romanos 8. Versículo 28. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8, 28. Cuando uno une este versículo con los de Tesalonicenses que acabo de mencionar, especialmente el 16 y el 18,
todas las cosas un cristiano 8:28 a lo que conforme a la palabra de Dios han sido llamados, ¿es para qué? Es para bien. Si uno tiene claro eso, que todo lo que uno le ocurre, tanto consciente uno que ha sido llamado por Dios, es para bien. ¿Qué produce eso? ¿Qué debe producir eso en relación con lo que acabamos de decir ahorita? Bueno, si esto es para bien, tiene que haber gratitud hacia Dios. Gracias a Dios. Da gracias a Dios en todo. Porque todo lo que nos ocurre es para bien. Y eso va a producir, en el tercer paso sería, si todo es para bien, y gracias Señor que me permite eso que es para mi bien, eso me motiva a que yo esté gozoso. O otra forma, si todo es para bien, lo que le sucede a un cristiano, Romanos 8:28, eso me produce gozo. Y eso hace posible que yo le diga a Dios, gracias a Dios por lo que me estás permitiendo. Todo, bueno o malo, eso es fe. Eso es creer a Dios a todo terreno. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. El día miércoles, ¿cuáles son las tres formas de socavar el don profético? Del versículo 19 al 22 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, ¿qué amonestaciones da Dios en cuanto al don de profecía? ¿Cuál es el tipo de amonestación que Pablo nos está mostrando en estos versículos en cuanto al don de profecía? Allí aparecen varios consejitos, ¿verdad? Dice, no apaguéis el espíritu. Tres formas de socavar el don profético. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis la profecía, examinarlo todo y retener lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, que diríamos nosotros de toda apariencia de mal. ¿Qué nos está indicando Pablo aquí? En 1 Tesalonicenses 5:12 al 15, Pablo estaba amonestando a la iglesia en los versículos 19 al 22. Presenta otra forma de amonestación. ¿Cuál es ahora la amonestación? Primero, las tres actitudes positivas, del 16 al 18. Del 12 al 15 encontramos una serie, ¿verdad?, de amonestaciones que se van dando, ¿verdad?, para que los miembros de iglesia, cómo deben actuar. Ya lo veíamos anteriormente, esta última parte de los dirigentes, la actitud de los dirigentes hacia los miembros. Y finalmente viene ahora nuestra actitud frente a la profecía, frente a la luz que llega a la iglesia. El don de profecía. Las dos negaciones con que comienza esta sección son continuas en su énfasis. Sería así como, dejen de apagar el espíritu y dejen de menospreciar las profecías. Traduce aquí el autor de miércoles 5 de septiembre. Básicamente está diciendo a los tesalonicenses que dejen de hacer algo que estaban haciendo en forma constante. Aunque no sabemos cuál era el problema específico que Pablo estaba tratando, parece decirles que se abran a más luz, mientras que al mismo tiempo les dice que la prueben para asegurarse de que realmente es luz. Hay diversas maneras de socavar el don de profecía. Una de ellas es apagar el espíritu. Lo hacemos cuando ignoramos o resistimos la obra de un profeta verdadero. El caso de Elena G. de White, aquí en estos últimos tiempos. Mira toda la oposición, dice el autor el 5 de septiembre, miércoles, y lo reconoce. Compartimos con él esta experiencia. Mira toda la oposición, aún dentro de nuestra misma fila, al don profético que hemos recibido en la vida y el ministerio de Elena de White. Indudablemente. Y este es uno, el último engaño de Satanás es que nosotros perdamos la confianza en el espíritu de profecía. Sin profecía el pueblo se desemboca, el pueblo pierde el rumbo. La iglesia adventista del séptimo día mantiene
la estabilidad y el orden que tiene tan excelente, porque viene del cielo, porque todavía los líderes, especialmente en este momento, 2012, el actual presidente de la Asociación General, y de allí el ejemplo para todos los ministros, pastores, ancianos y miembros, el énfasis que le hace a la Biblia y al espíritu de la profecía. La revelación dada a través del Evangelio de Guay, la mensajera de Dios. Ese presidente que Dios puso allí, ¿verdad? Ese ungido de Jehová que Dios tiene allí, es un hombre que quiere que vivamos a la altura de lo que está en la Biblia, en el espíritu de profecía. De los poquísimos presidentes que se ha lanzado por esa línea. De allí que cuando él comienza su ministerio, después de la que es nombrado presidente, llamó a la Iglesia Mundial, ¿verdad?, a un reavivamiento y a una reforma, tal como lo dice el espíritu de profecía, apoyado en la Sagrada Escritura. Sin embargo, como dice aquí el autor, muchos de nosotros no creemos en esos libros, no aceptamos los consejos del espíritu de profecía. En la medida que esto se vaya perdiendo, nos vamos mundanalizando. Puro la Biblia, pero lo específico de algunos consejos que están en la Biblia, que no están específicos, sino que está al principio, el desmenuzar de algún principio, solamente en el espíritu de profecía lo podemos encontrar. Y nosotros cuando nos bautizamos, reconocimos que aceptamos el don de profecía. Habrá apostasía y separación, y las iglesias se corrompen porque se apartan de la Biblia, pero especialmente del espíritu de profecía. No se quiere aceptar toda esa luz que hay allí, y se inventan miles de excusas, que si esto no es revelado, que si esto no es de Dios, que Elena White se copió de esto, que esta traducción no es exacta, miles de excusas para no aceptar la revelación de Dios. Simplemente lo que se está diciendo, lo que hay detrás, lo que subyace detrás de todo eso, es que la persona que lo está objetando está en pecado. De alguna u otra forma no está en armonía perfectamente con Dios. Porque si estuviera en armonía con Dios, esa mujer que estuvo en armonía con Dios, la Biblia que está en armonía con Dios, no invalida el espíritu de profecía, ni el espíritu de profecía invalida la Biblia. Si usted y yo invalidamos uno de los dos, especialmente el don de profecía, es porque no estamos en armonía con Dios. Seamos sinceros. ¿Por qué la amonestación la rechazamos? ¿Por qué tenemos que ponerle pero? Si estamos comprometidos con Jesucristo, de que la iglesia verdadera, Apocalipsis 12:17, la que guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesucristo. Y el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía, según Apocalipsis 19:10-11. Si eso es real, y el espíritu de profecías son los escritos de nuestra mensajera que Dios está utilizando en estos últimos tiempos, el Evangelio de Guay. Una segunda manera, ¿verdad?, rechazar al profeta, la primera. Una segunda manera es de socavar el don de profecía, es aceptar lo que se dice, pero interpretarlo mal o aplicarlo mal. O sea, otra cosa. Podemos enfocar un mensaje profético con una mente abierta, pero aplicar lo que se dice en forma inapropiada a la situación específica. O sea, cuando vamos a aplicar lo que dice el consejo, no lo sabemos aplicar. Entonces ahí la gente le agarra idea y no quiere creer en esto. No se debe comer carne, entonces queremos imponerlo y tiene que ser ya, usted tiene que dejar la carne, y la gente ni siquiera está preparada en un curso que se le haya dado. Varios cursos, ¿verdad?, para que la gente aprenda a sustituir lo que es la carne, las grasas saturadas, todos esos aceites, ¿verdad?, que dañinos, todas esas comidas grasosas, las gaseosas, esa intemperancia, comer cada momento, eso es pecado. Pero yo tengo que instruir, yo tengo que educar, pero de un solo viaje dar estas amonestaciones, y el que coma carne en este momento se va a perder. Y entonces hay alguien que no sabe cómo sustituir eso, lo deja zarandeado. Entonces, algo que lo entendí, sí, hay que dejarla, tenemos que volver a la dieta original, por nuestra propia salud. En el cielo no vamos a estar comiendo carne, tenemos que acostumbrarnos aquí a vivir una vida de santidad. Y si estamos instruidos y tenemos cómo reemplazarla, porque estamos educados, hemos procurado por nuestra salud y por estar en armonía con Dios, aprender todo lo relativo a esta reforma de salud, pro salud, que es el medio de purificación de la iglesia, como dice el Consejo sobre el régimen alimenticio, y el medio de aliviar el sufrimiento allá de los seres humanos. Yo puedo tener salud, pero al querer aplicarlo a la fuerza, sin tener el equilibrio, sin pensar en la persona a quien le estoy diciendo cómo puede ella aceptar esa verdad, está en condiciones de ponerla en práctica, entonces ahí la gente le agarra idea
y se socava el espíritu de profecía. Esto es algo acerca de lo cual, como adventistas, necesitamos ser muy cuidadosos. Hemos recibido un don maravilloso, no queremos socavar ese don al usarlo mal. Un tercer modo de socavar el don de profecía es dar autoridad profética a personas o escritos que no recibieron el don de Dios. La iglesia debe estar vigilante continuamente, probando todo para ver si el mensaje profético edifica a la iglesia. Que cualquier predicador con una elocuencia allí, con un verbo, entonces no, ya ese tiene el don de profecía, no, ya ese es un profeta. Gracias a Dios que en nuestra iglesia no es muy común eso, pero sin embargo hay predicadores, ¿verdad?, que con su elocuencia, con el puro verbo, ya entonces usted le cataloga que sea un profeta, ¿verdad? Especialmente en muchas de las áreas disidentes. Hay pastores que, bueno, han sido brillantes dentro de la iglesia, que ahora están en la disidencia, y que todavía algunas personas lo siguen admirando y siguen viendo en ellos como hombres profetas. ¿Qué cuente profeta, hermano? Tenemos el don de profecía a través del espíritu de Elena White. Ahí está ese don de profecía. Y si alguien tiene una luz, no quiere decir que por eso es profeta. Y cualquier luz que venga a la iglesia, recordemos eso, no es para socavar, no es para tumbar los hitos, las columnas que ya están establecidas dentro de la iglesia. Es para ampliarla, es para comprender mejor el cuadro profético o doctrinal que usted y yo tenemos. No una luz nueva, así como aquí en Barquisimeto, Venezuela, que repercutió grandemente. El Espíritu Santo no existe. El Espíritu Santo es el mismo Jesucristo. Una concepción totalmente diabólica, satánica. Eso proviene de una gente que está en pecado, no proviene de Dios. ¿Entiendes? Ah, no, porque fulano es tal. Uno de los líderes de esto hasta vaticinó que en octubre, 22 de octubre, se iba a acabar el mundo, el 2011. Utilizando libros del Espíritu de Profecía, utilizando cosas del Espíritu de Profecía de la Biblia. Luego en el 2012 salió quemando todos los libros del Espíritu de Profecía y todo odiando. Ahora la Elena White la convertía en una ramera, despotricando una cantidad de cosas, y ahí lo montó en YouTube. Entonces, hermano, hay que tener cuidado. Nosotros no necesitamos nuevas luces. Lo que tenemos es que estudiar y practicar lo que Dios nos ha revelado. ¿Qué hace usted con estar mirando la elocuencia, el verbo de una persona? Y por eso ya ese es un santo varón, una santa varona. Ay, tan lindo, tan bello, ese es un hombre demasiado espiritual, una mujer demasiado espiritual. No, hermano. Por hablar, olvídese. Hay demasiados instrumentos del diablo que hablan, bueno, mucho mejor que cualquiera de los que son líderes en nuestra iglesia. Más que hablar, Cristo pasó más tiempo obrando que hablando. Lo que califica un hombre, que ese hombre es de Dios, es cuando lo que habla va paralelo a lo que hace. Cuando lo que habla es una expresión de lo que practica. Cristo hablaba la verdad, pero Cristo predicaba la verdad, pero Él era la verdad. Hay que ver que si lo que se habla, si la vida del que habla, aquellas características que los griegos le hacían a los predicadores de aquel momento, a los charlatanos, a aquellos hombres que la pasaban hablando en las plazas, que leímos en las lecciones anteriores aquí en Tesalonicenses. ¿Se acuerdan? Ellos evaluaban la lógica del contenido de lo que se estaba hablando. Evaluaban el carácter, hasta qué punto lo que hablaba, el que estaba hablando era idóneo, estaba perfectamente de acuerdo con lo que vivía. Y evaluaban hasta qué punto lo que hablaba la persona llegaba al sentimiento, a las emociones del que estaba oyendo. Pero principalmente Pablo trabajaba con el carácter. Si lo que yo estoy hablando aquí, si yo estoy hablando de santidad y de entrega, realmente yo estoy viviendo eso. De qué manera el prójimo está siendo beneficiado por el cristianismo que tú tienes y yo tengo. La iglesia está siendo beneficiada. O simplemente estamos calentando una banca, sentados en una banca, como jueces, evaluando si aquel lo hace bien o no lo hace mal. Como si fuera así, un juego de béisbol, allí en las tarimas, ¿verdad? Sentado allí en las gradas. No, eso no sirve, no, saquen eso, no. Metámonos en el juego, metámonos allí en lo que significa estar lidiando en el ministerio de las cosas divinas. No afuera, puro a criticar. El que está involucrado, porque Dios nos llama a involucrarnos en su obra, a formar parte de ese ejército que va a arrancarle las almas al demonio. Entonces, mucho cuidado con dar la autoridad profética a personas o escritos que no recibieron el don de Dios. Y por último, santidad en el tiempo del fin. 1 Tesalonicenses 5, 23, 24 termina la lección diciendo lo siguiente: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo,
sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Maravilloso, ¿verdad? Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor de Jesucristo sea con vosotros. Amén. Así termina el apóstol Pablo. En el pasaje de hoy, Pablo vuelve al lenguaje, dice la parte del jueves, de la oración. Su estilo es similar a 1 Tesalonicenses 3, 11 al 13. Su tema principal es también similar: encontrarse sin mancha, en santidad, en la segunda venida. Pablo hace aquí una transición de lo que se supone que debían hacer los creyentes, 1 Tesalonicenses 5, 12 al 22, a lo que Dios hace en nosotros, que es santidad, y por nosotros en su segunda venida. Los creyentes a menudo no han estado muy de acuerdo con lo que este texto quiere decir acerca de la naturaleza de los seres humanos y la clase de carácter que puede esperar tener cuando venga Jesús. En nuestro breve encuentro con este pasaje nos concentraremos en lo que puede decirse claramente basado en el mismo texto. El apóstol está diciendo que lo que Dios hace en los creyentes debe extenderse a toda la persona, toda su persona. Cada parte de la vida del creyente ha de ser afectada por la santificación. Al acercarse al regreso de Jesús, al hablar de espíritu, alma y cuerpo, Pablo no intenta ser científico y preciso acerca de los diversos aspectos de la persona humana. Entre paréntesis, en el pensamiento bíblico, la mente y el cuerpo son un todo unificado, no partes que existen separadamente. Esos fueron los griegos que inventaron esa separación. Más bien, estaba expresando que cada aspecto de nuestra mente y nuestro cuerpo ha de estar sometido a Dios. Dios ha de tener el control completo de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. La oración de Pablo se extiende desde el tiempo presente hasta la segunda venida. Los creyentes han de ser conservados o guardados sin mancha hasta la venida de Cristo Jesús. El apóstol está orando para que la totalidad de su dedicación a Dios se mantenga hasta el fin. De acuerdo con esta carta, los tesalonicenses estaban lejos de ser perfectos, pero lo que tenían valía la pena conservarlo hasta que Jesús regresara. Pablo estaba orando para que siguieran creciendo en gracia por medio de una relación con Cristo Jesús. Por eso toda esta carta es un llamado a santidad. Como dice Pablo, resume toda la lección ya finalmente, como lo decía la introducción, y con eso yo también termino, ¿verdad? Último párrafo de la introducción. En la oración final, Pablo resume el tema principal de su carta. ¿Cuál es? Que los creyentes de Tesalónica continúen creciendo en santidad hasta la segunda venida del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Termino con una cita del Espíritu de Profecía, de Hechos de los Apóstoles, página 214. El apóstol amonesta a los tesalonicenses a no despreciar el don de profecía, dice Elena White, y con las palabras: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno. Les ordenó que distinguieran cuidadosamente entre lo falso y lo verdadero. Les mandó que se abstuvieran de toda especie de mal, apariencia de mal, y termina su carta con oración de que Dios los santifique en todo, para que su espíritu, alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La instrucción de la que el apóstol envió a los tesalonicenses en su primera carta en cuanto a la segunda venida de Cristo estaba perfectamente de acuerdo con su enseñanza anterior. Así termina el párrafo. Luego viene el porqué de la segunda carta a los tesalonicenses, pero queremos terminar así como terminó Pablo aquí en esta lección. Hermanos, usted y yo ahora sí estamos viviendo en lo que Pablo quería vivir en aquel momento histórico, estar vivo para la segunda venida de Cristo. Hoy hay la posibilidad, después de 2000 años de haber escrito esta carta, de nosotros estar vivos para ver la segunda venida de Cristo Jesús. Y este mensaje cobra vigencia, que todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestros pensamientos, todo
santificado en toda la amplitud de lo que implica esta palabra, dedicado a Dios. Tú y yo somos para uso sagrado de Dios. En todas las áreas que hagamos, recordemos que hemos sido apartados para un uso sagrado. Nuestro cuerpo ha sido apartado para un uso sagrado, esa es santidad, santificación. Lo que como, lo que bebo, lo que veo, lo que toco, lo que aspiro, lo que se mueve mis pensamientos, es en un cuerpo que permite esos pensamientos, esas acciones, solamente para un uso sagrado. Para eso usted y yo estamos militando en esta causa bendita. Mantengámonos puros y sin mancha para ese regreso triunfal de nuestro querido y amado Cristo Jesús. Dios te bendiga y Dios te guarde.